Hola, colegas primates. Bienvenidos a Escepticismo Racional. Irónicamente, este video no va dirigido a ateos o escépticos principalmente, sino a creyentes, y me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han platicado con alguien que les dice no creer en Dios? Si respondieron que sí, probablemente no pudieron evitar hacerle alguna pregunta o comentario acerca de su ateísmo. Este video precisamente trata acerca de ese tipo de preguntas o comentarios que nosotros como no creyentes tenemos que afrontar en alguna ocasión. Y aunque sabemos que de primera mano estas no se hacen con mala intención, suelen hacerse fuera del contexto de lo que es el ateísmo. Entonces, para que no se malinterpreten mis palabras, quisiera aclarar dos puntos principalmente. Primero, el decir no creo en Dios no es la negación de la existencia de Dios. Ateo, etimológicamente hablando, significa a, que es sin, y teo, que es Dios. Por lo tanto, la traducción directa sería sin Dios. Entonces, el ateísmo sería la posición en la cual no se acepta la existencia de Dios. Segundo punto. Aunque en este video me referiré a todas las religiones, principalmente me voy a centrar en la religión cristiana. Y no tanto por tener algo en contra de ella, sino porque es la más común en nuestra cultura. Ya habiendo aclarado estos puntos, comencemos. No crees en Dios, ¿eh? ¿Pero crees en el diablo? No, porque así como no creemos en dioses, tampoco creemos en diablos, demonios, fantasmas, seres mitológicos o personajes fantasiosos de cualquier tipo. Es como si alguien que creyera en Odín te dijera, no crees en Odín, ¿eh? ¿Pero crees en Loki y en la existencia de los gigantes de hielo? ¿Verdad que no tiene mucho sentido esto? El diablo, en la historia de la Biblia, es una creación de Dios, perteneciente a la misma historia. Por lo tanto, no hay que confundir. El no creer en Dios no nos hace satánicos por definición. ¿No serás agnóstico? Porque si no puedes estar 100% seguro que Dios no existe, entonces no puedes ser ateo. De nuevo, no. El ateísmo no da el beneficio de la duda a la existencia de un ser del cual no hay evidencia la cual dé soporte a esa idea. Imaginemos que alguien te dice que tiene una flor parlanchina que le da revelaciones acerca del futuro. Esa flor se comunica con él y solamente a esa persona puede darle estas revelaciones porque lo ha elegido a él como su profeta. No tienes por qué creer en la flor parlanchina aunque no haya pruebas de lo contrario, ¿verdad? Pero eso no te haría agnóstico de la flor. ¿Cómo responderías entonces a esa propuesta y qué le contestarías? Lo primero que harías sería exigirle evidencia, pero al obviamente no haberla, descartarías esa idea. Es cierto que se puede ser agnóstico hacia cualquier posición, ya sea agnóstico ateo o agnóstico teísta, pero tanto el agnosticismo como el ateísmo no son lo mismo ni se relacionan en su sentido individual. Para dejar claro este punto, el agnosticismo, a diferencia del ateísmo, sostiene que, en caso de que Dios exista, nosotros muy probablemente no podríamos interactuar con Él debido a nuestras limitaciones físicas. Aclarado este punto, vayamos al siguiente. No puedes probar que Dios no existe. Es importante no confundir este punto con el punto anterior, porque en este caso se intenta invalidar el argumento del ateísmo y no etiquetar al ateo como agnóstico al no poder comprobar que Dios no existe. Primero, no se puede probar la inexistencia de Jehová, Yahvé, Alá o como quieras llamarlo, así como no se puede probar la inexistencia de cualquier otro dios, llámese Ganesha, Shiva, Zeus, Odín o el monstruo del espagueti volador. El intentar rebatir la posición del ateo o el argumento ateo es caer en una falacia muy común que se llama la ilusión de la carga de la prueba, la cual en términos simples consiste en que una persona propone una idea y en vez de aportar o dar argumentos acerca de esa idea, le pide a su oponente que pruebe lo contrario. Y al no poder hacerlo, en este caso la inexistencia de cualquier dios, el que propone la idea se adjudica la razón ya habiendo eludido la carga de la prueba y centrando la atención en la otra persona. Esto, en mi opinión, es una manera muy deshonesta de querer ganar un argumento sin aportar nada al mismo. Eres ateo porque estás enojado con Dios. Estos comentarios son muy comunes, sobre todo cuando algún ateo en una plática o discusión exponen las inconsistencias de la Biblia, los pasajes barbáricos que hay en ella o simplemente muestran sus múltiples contradicciones. Esto normalmente se le atribuye a que nosotros estamos enojados con Dios. Algo que no logran comprender las personas que sugieren esto es que esa frase se contradice a sí misma, porque ¿cómo se puede siquiera odiar a algo o a alguien que no existe?
¿Odiarían ustedes a cualquier dios o versión de Dios de X o Y religión solamente por no aceptar su existencia? Les dejo esa pregunta para reflexión. ¿Eres ateo porque no has leído la Biblia? Mucha gente en verdad cree que una persona es atea porque o no ha leído la Biblia o no entiende su mensaje, y aseguran que el estudio de la misma nos acercaría a conocer a Dios. Esto no puede estar más alejado de la verdad, porque precisamente muchas personas que hoy se identifican como ateos, alguna vez fueron fervientes estudiosos y defensores de la Biblia, y precisamente su deseo de más conocimiento y entendimiento de la misma los hizo irremediablemente encontrarse con textos inconsistentes o carentes de sentido. Por ejemplo, textos que propugnan el esclavismo, la opresión a la mujer, los genocidios, el maltrato animal, los rituales de sangre, el odio a los homosexuales, o los textos que los autores de la Biblia tomaron de otras mitologías para añadir a la suya, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, no es la carencia de conocimiento de las escrituras lo que a muchos de nosotros nos hace falta. El pensamiento crítico, el ser abierto de mente y el uso del razonamiento son esenciales para no solamente tomar lo más conveniente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y así excusar ideas contradictorias. Es cierto que se pueden aprender muchas cosas buenas de la Biblia, pero aún así, estas buenas enseñanzas no justifican las barbaries cometidas en nombre de Dios escritas ahí. ¿Acaso dirías tú que un asesino es una buena persona solo por cuidar de su madre enferma y al ir a visitarla tiene cuidado de no pisar las flores de su jardín? Hay que tener claro una cosa: la Biblia es un conjunto de escritos hechos por humanos basados en sus primitivas y amorales leyes, los cuales presumían haber sido inspiradas por Dios, y nada más. Tu fe no era verdadera. Este comentario, además de ser molesto, es irrespetuoso, porque primero, nadie sabe por lo que tuvo que pasar cierta persona en su experiencia como creyente, y segunda, el pretender saber lo que había dentro de la mente de esa persona o suponer cosas acerca de su vida privada no da derecho a nadie a opinar al respecto y además juzgarle. Si nos ponemos a reflexionar un poco, esto también pasa cuando ciertos creyentes suponen que la fe de otros que no comparten su misma versión de fe cristiana es falsa, pero también podría esto pasar a la inversa, donde otros cristianos piensen lo mismo de ellos. Es natural pensar que hay ciertas personas que simplemente nunca sintieron pertenecer a cierta fe, pero no todos los casos son iguales y definitivamente es deshonesto pensar que la fe de otros es falsa. No importa que no creas en Dios, Él te ama. No importa que no creas en el poderoso y prolífico Zeus, Padre de todos y Señor del trueno, Él te ama y te protege. ¿Notas cómo suena esta frase cuando no es a tu Dios al que insertan en ella? Incluso podrías insertar el nombre de cualquier criatura fantasiosa o de cualquier otro Dios en esa frase y el resultado sería el mismo. Es mejor no hacerlo. Oraré por ti. Sé que esto puede parecer un acto muy noble de tu parte, pero no lo hagas. Y no me refiero a que no ores por esa persona. Al fin y al cabo, nadie puede obligarte a hacer o no hacer algo en la privacidad de tus pensamientos. Lo que sí te recomiendo es que no se lo digas. Y esto no es por ser arrogante, tiene una explicación muy simple. En el momento que un ateo no cree en la existencia de Dios, el hacerle saber que vas a orar por él, primero, carece de significado, y segundo, es como decirle a un cristiano que vas a orar por él en el nombre de cualquier otro Dios en el que él no cree. Se agradecen las buenas intenciones y seguramente no te diga nada por amabilidad, pero seguramente piensan algo parecido. Sobre la oración, hay muchas otras cosas que decir, pero ya será en otro video. Solo debes buscar a Dios. Este dicho es uno de los más comunes, pero ¿cómo realmente se consigue eso? Incluso los que alguna vez fuimos creyentes solíamos decir esto, y ahora mismo esas palabras carecen de significado o sentido alguno. También creíamos que sabíamos cómo interpretar esas palabras. Lo cierto es que esto es tan subjetivo como ilógico. El buscar a un ser cuya existencia es dudosa, nula o imposible de probar, hace que el hecho de creer que tienes una relación con él sea una mera ilusión o un estado de autoengaño de la conciencia misma. Así que cada vez que te sientas tentado a decirle esto a un ateo, piénsalo 2 veces, porque gran parte de ellos estuvieron en tu lugar, y esto no es nuevo para ellos. Por último, y no menos importante, el rey de los comentarios más inadecuados para un no creyente. ¿Eres ateo? Pero sí, pareces muy buena persona. Esto, en mi opinión, es una de las peores cosas que le puedes decir a un ateo. Aquí hay que aclarar una cosa. Los ateos somos personas también. Tenemos sentimientos, moral, empatía,
gustos por la música, anhelos personales, preocupaciones y planes. También disfrutamos de la comida, de la compañía de otros, etc. Lo único que nos diferencia es que no compartimos sus creencias religiosas. A pesar de todo, es un tanto gracioso porque con este comentario se sugiere que una persona solo puede ser buena al creer en Dios, cuando sabemos de antemano que no es así. La ventaja de ser humanos es que tenemos la capacidad y conciencia de distinguir lo bueno de lo malo, lo que nos beneficia o nos perjudica como especie. La moral se va construyendo con el paso del tiempo, va evolucionando y la vamos puliendo para que así pueda beneficiarnos como sociedad. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Le has hecho alguna o algunas de estas preguntas o comentarios a algún ateo? O si eres ateo, ¿te las han hecho a ti? Deja tu respuesta aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Sígueme en mis redes sociales que dejaré aquí en la descripción y me gustaría avisarte también que todos los viernes a las 10 de la noche hago directos en Facebook y en Juno. Respondo preguntas, platico con la gente, así que estás invitado si así lo deseas. Bien, con esto me despido. Mi nombre es Alan, esto es Escepticismo Racional y nos vemos a la próxima.